noticias, sino noticias del Vinci. Tenemos nuestra parte de empleo, un empleo muy generoso. Es nada más y nada menos que vendedor de churros. Con pensando ustedes tomarse el tren Mitre e irse hasta el puerto de frutos en el Tigre, puede ganar hasta 4.000 pesos por mes con solo vender un par de churritos. Tiene que tener experiencia, obviamente, en mantener un churro. Ahora vamos a hablar de una persona realmente obesa. Esta persona de 50 kilos y debe tener eventos guardados en su propia estómago. Vamos a decirlo de alguna forma, es un deporte de mierda. No sé qué puedo decir de este hombre, es un monstruo de mierda. ¿Saben de qué están hablando? ¿Sabes de qué están hablando? El gordo de computación ese que se caga la computadora cuando la estás usando, ¿qué viene? La computadora la tengo cargada. El gordo hijo de puta, todo gracioso, lleno de medialuna. Hijo de puta. Hablando de otro tema, tenemos precios en la ensalada. Un carrito que sale 30 pesos y un TNO más 13. Hablando de esto, el gordo, como vamos a decir de una forma, ayer se comió un pibito vivo en el medio de realmente tuvo un abuso sexual primero antes que todo y después fue devorado brutalmente. Fue descuartizado por un tenedor todo oxidado que se le metió tremendamente por el ojete, causándole lesiones orales. Bueno, ahora nuestro amigo Patricio. Bueno, notarán que este video es muy redondo, como lo aprendí otra vez, pero el pelotudo de Marco no se hizo venir. Así que vamos a seguir hablando. No esperarán que estoy hablando sobre nuestro esclavo José, que muchos han puesto en Facebook y se han cagado de risa. El pobre José ha muerto después de gravísimos, pero muy graves pedidos de su amo, que han hecho cosas muy raras. Pero eso no es problema. Tenemos dos esclavos nuevos. Uno muy pelotudo y pajero, se llama Juan Carlos Gutiérrez. Otro medio pajero, no tan pelotudo, bastante bajito, es Nicolás Amatuli, que simplemente si traga mucho, le gusta el... La puta que se pone. Bueno, para que ya termine pelotudo. Bueno, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima.